Amén, hermanos. Vamos a pasar entonces a la predicación, al sermón del día de hoy. Para esto les voy a invitar entonces que abran sus Biblias en el libro del Éxodo. Libro de Éxodo en su capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 17, un largo, extenso pasaje. Vamos a hablar hoy día de los 10 mandamientos y su finalidad. Capítulo 20 del libro de Éxodo. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni bajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar brevemente por la predicación de este momento. Amado Dios, oramos, Señor, a usted para que ilumine nuestros corazones, Señor, con su palabra. Ayúdenos, Señor amado, a comprender la profundidad, la riqueza, Señor, de su palabra, y que podamos nosotros a través de esta predicación, Señor, ser confortados, ser alentados, Señor, enseñados, redarguidos, quizás confrontados, Dios, y por qué no, que a través de ella, Señor, se traiga la salvación a aquellos que aún están en sus pecados. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de su Hijo, amado Jesús. Amén. Hermanos, como les había adelantado, el sermón de hoy día tiene por título Los 10 mandamientos y su finalidad. Venimos hace un tiempo haciendo una serie de predicaciones evangelísticas partiendo, ¿cierto?, por la historia hasta el momento cronológica, ¿cierto?, de la narrativa bíblica. Sabemos, y hemos visto hace un tiempo ya atrás, que venimos siguiendo de alguna manera el relato de lo que aconteció en los primeros días de la nación de Israel, su paso por Egipto en esclavitud, el rescate de Dios a su pueblo de Israel desde Egipto a través de las 10 plagas, cuando libera a Israel de Egipto, a través de la abertura, ¿cierto?, del mar. Dios finalmente libra a Israel de una muerte inminente a manos del ejército egipcio. Israel entonces se empieza a abrir paso a través del desierto. Dios comienza a llevar a la nación de Israel por el desierto, los alimenta con alimento celestial, el maná del cielo, sacia su sed milagrosamente a través de la peña de Oreb,
que es lo que nuestro hermano Darío la semana pasada también pudo hablar. Y después de esto, entonces, Dios da una ley a Israel a través de la persona de Moisés. Esto se da en el monte Sinaí. Dios le da una ley a Moisés, que está compuesta por leyes ceremoniales, ¿cierto? Levíticas, por los 10 mandamientos, leyes sanitarias. Pero lo más importante dentro de toda la ley de Moisés, sin duda, son los que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. En un sentido quizás secular, de un sentido quizás hasta literal, podríamos decir que el propósito de los 10 mandamientos para el pueblo de Israel era básicamente apartar a su iglesia, o sea, apartar a su pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Apartar a Israel, a la nación de Israel, santificarla, que básicamente la etimología de la palabra es la misma. Santificar, separar a Israel para que no sea como sus vecinos. Éxodo 19, versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor a su pueblo. Si es que el pueblo obedecía la ley, estaría de alguna manera separándose de las prácticas paganas, del abuso constante que sus vecinos, sus pueblos y naciones vecinas estaban acostumbrados a hacer. Las naciones vecinas a Israel eran bastante perversas. La corrupción, la maldad, el abuso era algo que abundaba, que sobreabundaba. Un ejemplo de lo terrible, de la terrible quizás condición de aquellos pueblos era, por ejemplo, el constante sacrificio de niños a dioses paganos. Eso era algo muy común. Es por eso hay una enormidad de otras atrocidades que Dios da entonces a su pueblo una ley para apartarlo, para que sea diferente, para que de alguna manera muestre al Dios, al creador de todas las cosas, de una manera diferente, para que la gente entienda que este era un pueblo apartado. Esto quizás desde la superficie al verlo. Pero hoy día, cuando nosotros vamos a acercarnos a lo que realmente queremos hablar, nosotros vamos a poder comprender que la finalidad de los 10 mandamientos tenía una intención mucho, pero mucho más profunda. Hablando quizás desde la perspectiva espiritual de los 10 mandamientos, nosotros podríamos decir dos grandes cosas. Lo primero es que los 10 mandamientos reflejan sin duda el carácter de Dios. Los 10 mandamientos de alguna manera venían a mostrarle al mundo cómo sería el Cristo. Vendrían a mostrarle al mundo la calidad quizás de Dios. La total separación, la total distinción de lo que el mundo acostumbraba, de lo que es cualquier hombre. Los 10 mandamientos mostraban un estándar, ¿cierto?, de lo que podía Dios de alguna manera manifestarle a su pueblo de cómo Él era. Cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo, vamos a ver que Cristo cumplió a cabalidad los 10 mandamientos, al pie de la letra. Pero lo que nos convoca hoy día es el otro propósito, que tiene que ver con nosotros. El propósito, y quizá el segundo propósito de los 10 mandamientos, sin duda, era establecer un estándar para que el hombre pudiera entrar al cielo. En otras palabras, lo que Dios estaba diciéndole a los hombres era que si alguien quería entrar al cielo y vivir una eternidad con Dios, tendría que cumplir estos 10 mandamientos. Pero sin duda es que al enfrentarnos a esa realidad de los 10 mandamientos, nos daríamos cuenta cada uno de nosotros, y como lo vamos a ver un poquito más adelante, es que sin duda nadie lo podría hacer. Y por tanto la ley ya se podría mirar de otra forma. No solamente era el estándar para entrar al cielo,
sino que era el medio por el cual Dios condenaría al hombre. ¿Y cómo Dios condenaría entonces al hombre a través de los 10 mandamientos? Fácil. Revelando a través de los 10 mandamientos la pecaminosidad del hombre. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, los 10 mandamientos tienen el propósito de decirle a cada uno de los seres vivientes de este mundo cuál es nuestro pecado. Es, en otras palabras, y para poder explicarlo, es que de alguna manera la ley, ¿cierto? Los 10 mandamientos le muestran al hombre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En otras, en la aplicación, quizá nosotros podemos darnos cuenta claramente que cuando nosotros nos enfrentamos a esta ley, vamos a darnos cuenta a través de ella lo que está mal. El apóstol Pablo por eso dice, no conocería la codicia si la ley no lo dijera. No sabría que la codicia está mal si la ley no dijera que no debo codiciar. En Gálatas 3:19 dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Sin duda la ley es buena, santa y perfecta, pero nunca fue el afán proporcionar a través de ella la salvación de la nación de Israel. Nunca. Mucha gente cree que los 10 mandamientos están puestos ahí para cumplirlos e ir al cielo. Cuando la gente normal, yo he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente y quizás es una pregunta para usted que está oyendo. ¿Qué significan los 10 mandamientos? Mucha gente asocia los 10 mandamientos como decir, mira, cumplámoslo hasta que podamos y así nos vamos a ir al cielo. Pero bajo ningún punto de vista la ley vino a darle salvación al hombre, sino que vino a condenarlo. Romanos 3:20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de él es el conocimiento del pecado. Volvemos a repetirlo. La ley no viene aquí, Dios no la puso para que tú de alguna manera trates de cumplirla y te ganes tu salvación. No, la ley es puesta para que nosotros nos miremos en ella a través como un espejo y veamos nuestras obras a la luz de los 10 mandamientos y veamos que estamos totalmente condenados porque la transgredimos continuamente. Los 10 mandamientos deben ser, por tanto, vistos como un espejo. Un espejo que sienta cada ser humano que ha nacido, a excepción de Cristo, en este mundo, y que se ha mirado en el espejo de los 10 mandamientos, ha resultado pecador, transgresor. Es una ley perfecta de Dios que nadie ha podido pasarla. Como dice también el capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Así de impresionante es esta ley. Cada ser humano que ha nacido en esta tierra, a excepción de Jesús, ha transgredido esta ley. Y quizás, si usted no ha meditado en esta transgresión, yo lo invito quizás esta tarde, a poder meditar efectivamente si es que usted ha transgredido esta ley. Quizás nosotros podríamos hacerlo a través de un ejercicio. Los 10 mandamientos están divididos en dos. Mandamientos verticales que tienen que ver cómo nos relacionamos con la demás gente y mandamientos horizontales que tienen que ver cómo nos relacionamos con Dios. Y quizás lo más fácil es, de alguna manera, hacer el ejercicio que Jesús hizo con el joven rico cuando se encuentra con él. El joven rico se encuentra con Cristo y Cristo le dice, este muchacho le pregunta qué tenía que hacer para ir al cielo y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás,
no mentirás, no codiciarás. El joven rico dijo, todos los he cumplido. Quizás es una pregunta buena que nos hagamos ahora. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre? ¿Has matado? Quizás muchos cuando nos encuentran en esta pregunta, ¿has matado? La gran mayoría de nosotros no hemos matado. Pero Jesús cuando viene en este ministerio terrenal a enseñar la profundidad espiritual de la ley, dice que si tú has odiado a alguien, ya lo mataste en tu corazón. Por tanto, quizá la pregunta debería ser puesta de otra manera. ¿Has odiado a alguien? Y ahí claramente la cosa cambia. Muchos caeremos en eso. ¿Has cometido adulterio? La misma aplicación surge porque finalmente muchos de ellos dirán, no, yo no he cometido adulterio, pero Jesús dijo que si tú ves a una mujer o a un hombre y lo has deseado en tu corazón, tú ya pecaste, tú ya eres un adúltero. Y claramente eso también cambia las cosas. No hurtarás, no robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. Y si alguien dice que no ha mentido, es un mentiroso. Sin duda es así. No codiciarás. Es claro, hermanos, que cada uno de nosotros ha transgredido y transgrede diariamente la ley de Dios. Estos mandamientos que quizás son verticales, son los con los cuales nosotros nos relacionamos con la gente, quizás son vistos por mucha gente de una manera que ellos piensan que lo han cumplido. El joven rico, del cual hacemos referencia, le dijo al Señor Jesucristo, yo he cumplido todas estas cosas. Y ya partiendo de ahí era un mentiroso. Pero en el caso de que efectivamente alguien dijera que ha cumplido todas estas cosas, que por lo demás es un mentiroso, queda aún los mandamientos más difíciles de cumplir. Y son los mandamientos para con Dios. El versículo 3 de Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando Cristo viene a la tierra también da una interpretación mucho más profunda de esto. A Jesús le preguntaron cómo resumiría la ley y él dijo lo primero, amarás a tu Dios con todas las fuerzas de, de tu vida, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y quizás cuando nosotros nos encontramos con este mandamiento automáticamente nos vamos a ver, y es una cosa obvia, que nosotros vamos a ver cómo hemos transgredido la ley de Dios. Cristo al joven rico le puso esta misma situación de diferente manera. Le dijo, ve y vende todas las cosas que tienes, dale a los pobres y sígueme. Le dijo este mismo pasaje, ama a tu Dios con toda la fuerza de tu corazón, pero de una manera práctica. Porque muchos decimos amar a Dios, pero no lo llevamos a la práctica. Muchos decimos, no, Dios para mí es todo, yo lo amo, pero no dejo nada por Dios, no hago nada por Dios. Esto es lo que enfatizó Cristo cuando le pregunta a este joven rico, cuando le dice, vende todas tus cosas y sígueme. Eso manifestaría realmente que tú efectivamente me amas. Quizás la respuesta que se le daría a mucha gente el día de hoy, que también hemos escuchado, Dios te dice que lo ames con todo tu corazón. Sí, yo lo amo, se responde inmediatamente. Pero generalmente estas respuestas vienen de personas que ni siquiera se congregan en una iglesia. Esto es no realmente no mirarse al espejo de los 10 mandamientos. Porque finalmente nosotros vamos a poder descubrir que mirándonos al espejo de los 10 mandamientos, todos nos vamos a encontrar faltos. Todos todos nos hemos constituido en transgresores de la ley. Cada uno de nosotros ha pecado. Cada uno de nosotros es un pecador. Y en ese sentido, hermanos, la ley nos condena a cada uno de nosotros. Cada persona que escucha este sermón y cada persona que ha nacido en la tierra, al enfrentarse a la ley de Dios, es condenado automáticamente. Y estamos o estábamos en alguna situación de condenación, porque la paga de este pecado, la paga de esta transgresión,
es la muerte. La separación total de Dios. Por tanto, en la aplicación, si usted ha nacido, usted ha pecado. Y si el día de hoy, independiente, y esperemos que no sea así, pero si usted el día de hoy muere, hoy día usted está condenado. Así de triste y de real es la situación. Pero están condenados los que no están en Cristo. Entonces la pregunta que usted debe hacerse hoy día es, bueno, estoy en esta situación, si hoy día muero estoy condenado, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Esta respuesta, esta compulsión del corazón es algo similar a lo que se enfrentaron los varones israelitas en el primer sermón de Pedro. Le dijeron a Pedro, ¿qué pues haremos? Si usted hoy día puede comprender que usted es un pecador y usted está condenado, entonces glorifique a Dios. Si es que nace en su corazón esta inquietud, quizás hasta temor de poder siquiera imaginar la condenación por su pecado, entonces glorifique a Dios, porque el mundo no entiende las cosas espirituales. Estas palabras para el mundo no significan nada. Pero para los hijos de Dios el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué podremos hacer? Usted debe hacer lo siguiente. Usted debe creer en Jesucristo. Debe creer que Jesucristo es el hombre anunciado en todo el Antiguo Testamento, del cual las Escrituras dicen en todo el Antiguo Testamento que Él vendría a morir en paga por nuestros pecados. Usted debe creer que Jesucristo es aquel que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que pagaría por nuestros pecados y que al tercer día resucitaría de los muertos. Y que a través de esta resurrección demostraría no solamente al mundo, sino que específicamente a su pueblo, que el sacrificio hecho por él a través de su muerte en la cruz del Calvario había sido aceptado por el Padre y que por tanto nosotros también resucitaremos junto con él en el fin de los tiempos. Arrepiéntase de su vana y pecadora y transgresora, egoísta manera de vivir. Arrepiéntase de transgredir continuamente la ley de Dios y corra a los pies de Cristo por el perdón. Mire la cruz con fe. Vea el sacrificio de Jesús con fe, entendiendo que Él ha muerto por sus pecados. Y si usted cree que Jesucristo murió por usted, usted tendrá vida eterna. Tendrá perdón eterno por todos sus pecados. Usted tendrá una vida nueva. Mire la cruz con fe y entienda que Cristo pagó un pecado que no tendría que haber pagado. El pecado por el pecado que usted cometió. Este es el Evangelio. Que aquel hombre anunciado por Dios se hizo carne, que vivió una vida perfecta entre nosotros y que subió a una cruz, siendo torturado y asesinado por manos de pecadores para pagar el pecado que cada uno de nosotros debería haber pagado. Cristo derramó su sangre para que usted sea librado del castigo de su pueblo. Usted sin duda necesita Salvador, tal como lo necesitamos nosotros. Nosotros estamos aquí porque ya creemos en aquel que vino. Nosotros creemos en el Salvador. Nosotros ahora que ya creemos y hemos sido salvados, reproducimos el mensaje de salvación. La iglesia es llamada a reproducir este mensaje precioso del Evangelio. Salvación y vida nueva, vida eterna para todos los hombres, para todos aquellos que vuelcan su corazón a Dios, creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. Ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. No confíe en sus méritos para ir al cielo. No confíe en sus obras, porque sus obras son solo transgresiones. Solo en Cristo hay salvación. Vamos a orar brevemente por este breve sermón. Amado Rey, amado Padre, te damos gracias, Señor, por poder compartir su preciosa palabra el día de hoy. Oramos, Señor, para que usted aliente y conforte y traiga salvación a aquellos que no le conocen.
Traiga, Señor, alivio al cansado. Traiga, Señor, descanso a aquel que comprende el peso de su pecado. Traiga vida nueva, Señor, a aquellos que aún no le conocen. Y aliente, Señor amado, a su iglesia. Aliéntela, Señor, a seguir predicando su santa palabra. Aliéntelo, Señor, y llévenos a vivir cada día de una forma más grata a usted. Gracias por este momento. Gracias por lo que usted da, amado Rey. Te damos gracias en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.